Jóvenes, gusto saludarles nuevamente. Vamos a entrar de lleno a la clase de técnicas de estudio. Vamos ahora en la segunda parte después de los parciales y vamos a continuar siempre con el tema de la memoria. Como lo habíamos hablado en la clase pasada, recordemos que la memoria o la memorización es una función cognitiva que se utiliza y organiza activamente la información que recibimos o que recibe en este sentido el cerebro. Continuando siempre con el mismo tema, tenemos que saber que hay diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria que es por el sentido utilizado y por otro lado tenemos por el tiempo de duración. Cuando hablamos por el sentido utilizado, nosotros podemos ver que puede ser de manera visual, cuando nosotros memorizamos cosas porque nosotros las hemos visto y eso es lo que nos llama la atención, de manera auditiva, porque hayamos escuchado, oído algo y logramos memorizar, de una manera tactiva, porque lo logramos tocar, lo logramos palpar y por eso es que nosotros memorizamos algo. Y también de una manera gustativa, ¿verdad? Algo que nosotros saboreamos o conocemos por medio del gusto. Y de esa manera nosotros memorizamos. En una clase anterior también habíamos visto, ¿verdad? Que podíamos memorizar algunas cosas también por medio de algunas otras actividades. Ahora, por el tiempo de duración, nosotros sabemos que en algunos casos algunos tienen memoria o tenemos algunos conocimientos con memoria a corto plazo, que lo podemos poner en iniciales MCP, y otros que son memoria a largo plazo, que es MLP. Y regularmente cuando hablamos de memoria a largo plazo, hablamos de aquello que nosotros logramos memorizar porque tiene mucho significado para nosotros y logramos nosotros que se guarde en nuestra cabecita durante más tiempo. Y aquello que es de corto plazo es aquello que realmente a veces no es muy significativo para cada uno de nosotros. Ahora bien, hay factores que también influyen en la memoria. Tenemos también dos factores. Tenemos los factores subjetivos y tenemos los factores objetivos. Cuando yo hablo de los factores subjetivos, son los que dependen de la disposición, en este caso del individuo o de nosotros. Cuando yo hablo de los objetivos, son los que dependen del contenido o del tema. En este caso, cuando yo hablo de los factores subjetivos, podríamos mencionar todo aquello que nosotros entendemos mucho mejor, aquello que logro comprender muy bien. Puede ser también aquello que se relaciona más con mis intereses o con mis ideales. Por ejemplo, si mis intereses son de arte, yo voy a memorizar más todo aquello que tenga que ver con el arte. Si mis intereses, por ejemplo, son de manera musical, yo voy a memorizar cosas que tengan que ver más musicales. Y así sucesivamente cada uno de nosotros va a memorizar de acuerdo a los intereses o a los ideales que tengan que ver más conmigo. Si le presto mayor atención, por supuesto, ¿verdad? Yo también voy a memorizar algo si yo también le presto la debida atención a algo que yo tengo que memorizar. Y hablando en relación con estudio, obviamente si yo presto mucho más atención en alguna clase, es a la que yo sé que voy a lograr memorizar un poco más. También, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que yo quiero aprender bien. Sucede en ocasiones que hablando siempre de los cursos o de las clases, yo quiero ser, por ejemplo, o estudiar en la universidad, por ejemplo, alguna ingeniería. Entonces yo sé que en el caso de la ingeniería, lo más fuerte va a ser la matemática. Entonces yo, como quiero aprender mejor eso, yo le voy a poner a veces más énfasis al área de matemática, porque es lo que a mí me interesa aprender bien. Ahora,
si a lo que yo voy a estudiar algo que tenga que ver con el arte, pues yo le voy a poner más interés, por ejemplo, a expresión artística y otras actividades que tengan que ver entonces los, con lo que tenga que ver el arte. Ahora, también a veces tiene mucho que ver con el interés de que yo pueda retener algunos datos que para mí son de suma importancia o de sumo interés. Esto es cuando yo me refiero a todos los que son los factores subjetivos. Ahora, cuando yo tengo que ver con los factores objetivos, por ejemplo, cuando el contenido también, ¿verdad? En este caso, cuando los contenidos que yo estoy estudiando están bastante bien organizados, están bastante bien presentados. Entonces, yo al momento de estar estudiando, al momento de estar memorizando, si la presentación de los contenidos son mejor organizados, entonces para mí va a ser mucho más fácil que yo los pueda memorizar. Y cuando tenemos también nosotros más tiempo para estudiar, no es lo mismo que yo estudie algo de hoy para mañana a cuando yo digo, bueno, no, yo, por ejemplo, el fin de semana voy a tener mis exámenes, yo voy a pasar toda la semana estudiando. Entonces, yo me tomé más tiempo para yo venir y prepararme para estos exámenes. Entonces ahí el objetivo es todavía más claro porque yo me estoy dando más tiempo para estudiar. También otro factor es cuando lo consideramos algo mucho más difícil de aprender. Cuando yo considero algo que es mucho más difícil de aprender, ¿qué es lo que sucede con uno? Pues entonces uno le pone más énfasis a esa área o a ese contenido porque yo sé que se me es más difícil y entonces el objetivo para mí es que a lo más difícil yo le voy a poner más tiempo o le voy a dedicar más tiempo para poder estudiar más. Y obviamente cuando los objetivos que son o se resaltan mucho más. En este caso hay un ejemplo, ¿verdad? Yo he resaltado o he colocado con mayúscula lo que para mí es más importante que ustedes, por ejemplo, lo memoricen más. Por ejemplo, los factores de la memoria, tengo con mayúscula acá, por ejemplo, son los dos, que son subjetivos y objetivos. Porque para mí es mejor que ustedes aprenden cuáles son los dos tipos de factores. Pero si yo lo pongo con un mismo tamaño, con un mismo color, entonces para ustedes es un poco también a veces difícil memorizar este tipo de conceptos. Entonces, estos son los dos factores también de la memoria. Ahora, hay algo muy importante que nos sucede también con la memoria. ¿Por qué olvidamos o por qué a veces no memorizamos las cosas que nosotros consideramos que también son muy importantes? Y estas son algunas razones por las que a veces nosotros olvidamos contenidos o olvidamos al momento de realizar las técnicas de estudio. La primera es por interferencia. Por ejemplo, puedo yo estar estudiando, pero resulta que si yo estoy casada, por ejemplo, hay interferencia por parte de mi familia, hay interferencia en la casa, por ejemplo, puede que mi hermano tenga música o hay ruidos que interfieran con el momento en el que yo necesito memorizar. Dos, puede ser también por deterioro. Puedo estar yo demasiado cansada, puedo estar yo demasiado agotada y eso va deteriorando lo que yo o lo mucho o lo poco que yo he podido memorizar. Tres, también por represión olvidamos lo que a nosotros nos desagrada. Regresamos a las clases o a las materias que a veces nos gustan. Aquí es todo lo contrario. Si hay alguna materia, algún curso o algo que yo no quiera memorizar o porque realmente para mí es de mucho desagrado, automáticamente a mí me va a costar mucho memorizar, a mí me va a costar mucho venir y ponerle atención a ese contenido, porque para mí es algo desagradable. Entonces yo estoy reprimiendo el poder memorizar algo que realmente a mí no me interesa. Y por último, por deficiencia en el aprendizaje. Hay algunos casos en los que por más que yo le coloque el interés, por más que yo le dedique tiempo al estudio, por más que yo me enfoque en ese contenido que yo sé que me cuesta, a veces sucede que nos cuesta mucho
porque a veces tenemos deficiencia para nosotros poder memorizar algo por mucho tiempo o retenerlo nosotros por mucho tiempo en nuestra memoria. Hablando de todo esto, vamos a tener entonces la tarea. Voy a adjuntarles a este mismo video nuevamente una hoja que lleva un cuestionario, y ese es un cuestionario de ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Es importante porque también es otro factor que a nosotros no nos favorece cuando nosotros necesitamos memorizar. Por favor, la van a responder ustedes. Después de responderla, la van a pegar en su cuaderno. Seamos honestos siempre que nosotros estemos trabajando la tarea, porque es importante. Por favor, también voy a hacer la asignación. Ahora sí, voy a estarla subiendo a Classroom. De ser posible, y ustedes la pueden subir porque voy a asignar la tarea ahí mismo, por favor la suben en esta aplicación. Hasta aquí entonces llegamos a la clase el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.